un aspecto más o menos de la cabeza de la vinchuca, y la hembra la que está por fuera, como una vaina, de manera que protege al macho, ya que gusano de sexo masculino se va a introducir en el canal ginecóforo, ¿verdad? La hembra, por lo tanto, tiene una forma aplanada y con una concavidad, de manera que va a formar este canal. Llega a medir entre 10 y 12 milímetros y el cuerpo es circular, como ustedes pueden ver. ¿Qué más? No, al revés, ¿sabes? Sí. La hembra es la que mide entre 12 y 16 y el macho de 10 a 12. No existe diferencia, excepto por la morfología, donde el macho es el delgado y la hembra la grande, que lo envuelve como una vaina. Aquí vemos una pequeña comparación. Bien, la hembra va a poseer esta cubierta más gruesa. Viéndolo al microscopio electrónico es algo más áspera, más rugosa, además que es más quitinosa su superficie. Y es una unión permanente porque una vez que se unen, estos dos gusanos van a permanecer por siempre así. Se van a unir a través de cada sexo que tienen. Según la especie, hemos visto que una está al medio, otra está más superior y otra está más inferior y de forma lateral. Entonces va a influir mucho el lugar donde se unen. Aquí podemos ver un poquito de la morfología. La hembra, ¿por qué dice testículos? Este es el macho, pero se ve más grueso, ¿verdad? Y la hembra se ve delgada. Eso es un error. Pero prácticamente la hembra es la gruesa, como podemos ver aquí, en la especie Manzoni, en el Japonicum y en el Hematobium. Morfológicamente son iguales, existen pequeña diferencia de longitud, pero la mayor diferencia está a nivel de los huevos, ¿verdad? No se olviden que el Manzoni tiene la espícula o espolón, también se le dice, de forma lateral. El Japonicum no tiene un esbozo ligero que pasa a veces desapercibido, y el Hematobium que lo tiene en un extremo, puntiagudo. Los huevos son de gran tamaño, llegan a medir hasta 200 micros de largo, y la diferencia prácticamente es esa, para diferenciar. En caso de que un paciente haya estado en los lugares endémicos de las diferentes especies, simplemente serviría para saber dónde se ha contagiado, ¿no? De todas maneras, son similares sus morfologías. Son alargados, grandes, el polo anterior, el polo posterior. Las dos especies son largos, solamente la Japonicum es la redondeada. Tienen una cáscara externa transparente y un aspecto amarillento. Aparentan tener como una segunda membrana, pero prácticamente es la capa interna denominada membrana vitelina, la cual va a dar lugar a la larva ciliada, que se llama miracidio. ¿Qué forma tiene el miracidio? Muy bien, tiene ese aspecto, parece un maní, ¿verdad? Si nosotros ampliamos mucho más la imagen, vamos a ver que tiene muchos cilios alrededor, lo cual le da la capacidad de moverse, nadar en el agua, para buscar su hospedador intermediario. No se va a alimentar de este hospedador, solamente lo va a utilizar para pasar a su siguiente fase larvaria y empezar su multiplicación. La siguiente forma sería el esporozoito, y vean ustedes, de una sola larva, de un solo miracidio, se llega a multiplicar hasta 300.000 esporozoitos. Después de este esporozoito pasa a la siguiente fase, que sería la cercaria. La cercaria es la forma infectante para cualquier mamífero, de manera que es la que va a salir del caracol
van a dar en busca de su huésped definitivo. Ya habíamos visto que en el momento en que ingresa va a perder la cola, lo que se ve muy parecido al momento de la fecundación, ¿verdad? Y su cola con una bifurcación en la. Tiene una cabeza que tiene espinas, papilas sensoriales y unas glándulas que liberan unas enzimas líticas y además un anestésico. De ahí que las personas o incluso los animales no perciben cuando esta larva está ingresando a través de la piel. Simplemente se van a dar cuenta cuando vean las irritaciones a nivel de. En esta fase, en esta forma, tampoco se alimentan aún, simplemente les sirve para desplazarse y poder cambiar su morfología. Aquí vemos el huevo, el miracidio, los esporozoitos, que sería la multiplicación, para que luego salga la larva cercaria y una vez dentro del huésped van a formar lo que son los gusanos adultos. Lo mismo, esta redia no se va a dar en esta especie que estamos viendo, pero vamos a ver que son muy similares en la morfología en las otras variedades. El ciclo evolutivo, que nos está indicando que el huésped, sea humano o animal, van a tener una multiplicación a nivel de, ingresan a través de la piel y estos van a redirigirse hacia los vasos sanguíneos. Ya en los vasos sanguíneos, según las diferentes especies, van a buscar el lugar definitivo donde van a realizar su multiplicación. Habíamos visto que se daban a nivel de venas mesentéricas, venas de la vejiga, y una vez que se multiplican liberan los huevos. Los huevos pueden estar presentes a nivel de intestinos, a nivel de heces, como también a nivel de orina. Para madurar estos huevos necesitan estar en el agua. La maduración es rápido para que luego puedan seguir con el ciclo. Ahora, si no está el huésped intermediario en el agua donde son liberados, mueren en un tiempo de 2 horas. ¿Sí? Van a penetrar al caracol, por lo tanto, al caracol argentacha, que sería su huésped intermediario, que van a aprovechar para que siga su ciclo. Una vez que forman los esporoquistes, van a salir, van a formar poros a través de los cuales van a ser liberados. Ya la mayoría van a morir antes de las 24 horas si es que no encuentran la piel de un humano o de un animal. Por lo tanto, una vez que salen en forma de cercaria, tiene que ser rápida su búsqueda. Este aspecto de que la cercaria muere en un tiempo de 24 horas nos favorece, porque bien podríamos utilizarlo a favor de poder controlar el parásito para que deje de afectar a otros animales e incluso a las personas. Los que tienen más riesgos son aquellos que tienen actividades en el agua. Los que van a lavar, los que nadan, los que pescan, porque una vez que la piel va a entrar en contacto con esta agua por cercarias, es que quedan susceptibles, ¿verdad? Una vez que han ingresado a la piel, en este caso del humano, van a quedarse por 1 a 2 días bajo la piel por donde han ingresado. Es como una fase de reposo y adaptación que le va a servir hasta que después pueda moverse y encontrar un vaso sanguíneo para ser trasladado a través de los pulmones. Una vez en los pulmones, van a regresar por la circulación pulmonar hacia el hígado, ¿sí? Y de este hígado, en un tiempo de 8 días, van a empezar a liberar la nueva forma larvaria que se va a alimentar de los eritrocitos del huésped. Una característica de
esta etapa es que ya una vez que madure, la hembra alcanza su madurez y está apta para recibir al macho en el canal ginecológico. En una penúltima fase, ambos gusanos, hembra y macho, se van a instalar en las venas mesentéricas, en las venas rectales, y no van a liberar sus huevos en la sangre. Lo que hacen es trasladarse fuera de los vasos sanguíneos para liberar. Y en este caso, ¿qué es lo que harían? Si están a nivel de los vasos que irrigan la vejiga, van a salir a través de la piel de la vejiga y a la luz van a liberar sus huevos. Y lo mismo ocurre con otra variedad que está cerca del recto, ¿sí? Atraviesan la piel y van a liberar esos huevos. Por eso es que un coprológico, un examen de orina nos sirve para visualizar los mismos. Los adultos pueden volver a reinfectar nuevamente al hueso. Si una persona va y frecuenta un lugar, tiene mayor predisposición a reinfectarse cada vez que frecuente las aguas donde se sumerge. Y estos gusanos en su forma adulta llegan a vivir hasta 5 años dentro del huésped definitivo. El Manzoni, huésped definitivo o intermediario, los moluscos o caracoles se instalan a nivel de las glándulas del pórtica, se van a multiplicar a través de la unión de una hembra y un macho, migran en sentido de contracorriente, tienen esa capacidad. Se cree que aprovechan las dos ventosas para hacer el movimiento que hacen las orugas y así no ser arrastrados, porque además el flujo de la sangre podía arrastrarlos, ¿verdad? ¿Dónde depositan sus huevos en esta variedad de Manzoni? A través de las venas mesentéricas que van a salir en los capilares de los inmuebles. Ahora, estos huevos van a estar 10 días en los tejidos, ¿sí? Y van a madurar formando las larvas miracidios. Cuando están en los tejidos pueden formar estas larvas, de manera que el miracidio va a alcanzar la luz intestinal y puede ser eliminado a través de las heces. Por eso es que hablamos de una reinfección en estas especies de gusanos. Les gusta mucho las aguas que son cálidas. Vean ustedes, 28 grados centígrados, que tenga buena iluminación y que además sea agua dulce para que puedan seguir con su ciclo. Cuando están en la forma de miracidio, aguantan temperaturas entre 18 y 26 grados, ¿sí? Y ese miracidio es la primera forma larvaria que habíamos visto. Los esporoquistes, según algunas especies, pueden llegar a formar hasta 200 y 400 esporoquistes, pero estos se van a ir dividiendo cuando están dentro del caracol y van a llegar a liberar hasta 300.000 cercarias. Cuando la cercaria ingresa a la piel y pierde la cola, recibe el nombre de esquistosomum, ¿sí? Aquí vemos un poco sobre la distribución endémica según las diferentes variedades. Vean ustedes, son lugares cálidos, muy cálidos, y ahí algunos tienen predominancia de ser selváticos. A nivel de la piel, pueden producir daño por la irritación que causan. Recuerden que liberan lisocimas, por lo cual están degradando tejidos y así rompen la barrera para facilitar su entrada al mismo. Los daños que pueden causar a nivel de piel son granulomas, cuando van a instalarse incluso a la vejiga o a nivel cardiopulmonar o intestinal, también pueden desarrollar estos granulomas, y eso es por la liberación de los huevos que dejan en los mismos. La intensidad de la infección va a ir totalmente relacionada a la carga parasitaria. Y
como esta especie de gusano puede causar reinfección porque no todos los huevos se van a liberar, van a quedarse entre los tejidos. Estos, estos huevos maduran dentro del organismo y vuelven a reinfectar a las personas. También va a estar influenciado por el estado inmunológico. Recuerden ustedes que aquellas personas que tienen el sistema inmune bajo por diferentes factores, desnutrición, enfermedades o infecciones recientes o concomitantes, van a ser más susceptibles a desarrollar más parásitos. Como ustedes pueden ver, las lesiones que dejan a nivel de piel sí son evidentes. Se van a visualizar como unas pápulas eritematosas, las cuales tardan en desaparecer alrededor de una semana. Y como les dije, va a llevar una migración a través de los pulmones. Cuando llegan al pulmón, desarrollan patologías de tos, fatiga, fiebre y malestar general. Lo llamativo de esta fase es que no es una tos productiva, sino es una tos seca. Aquí podemos ver algunas lesiones, las cuales nos pueden guiar en nuestra búsqueda del parásito. De ahí que se deberían hacer campañas en los lugares que son endémicos y avisar a la población del riesgo que corren con este parásito, si es que se sumergen en las aguas. Además que a nivel de sistemas de salud se hacen ciertas campañas, ciertas prevenciones que van dirigidas a eliminar al caracol, porque sin el caracol, en especial aquella especie que utilizan, no va a haber el ciclo para que continúe su evolución, ¿verdad? Pero para aquellos pacientes que ven este tipo de lesiones, los pobladores de un sector o incluso los turistas, ayudarles a reconocer estas lesiones puede ayudarnos también a nosotros como personal médico en tratar oportunamente la parasitología. ¿Sí? Van a romper células, producen irritación, inflamación por la lesión de los tejidos, se va a liberar histamina. Recuerden que la histamina tiene que ver con el proceso de la piel. Hay acumulación de neutrófilos y además de eosinófilos, y la sintomatología está totalmente dirigida a la carga parasitaria y a la susceptibilidad. Por eso es que algunos, al tener pocos parásitos que han ingresado, no suelen sentir sintomatología, pasan asintomáticos. Por lo tanto, esas picaduras además van a presentar mucho escozor, una dermatitis alérgica irritativa que termina lesionando. Los granulomas son la respuesta inmune del huésped por la presencia del parásito, pero más que todo por la presencia de los huevos, ya que nuestro cuerpo no tiene la capacidad de eliminar, de fagocitarlos y eliminarlos. ¿Qué es lo que va a hacer? Lo va a encapsular, y esa es la forma en la que realizan los granulomas. Se pueden utilizar estos granulomas para realizar biopsias y visualizar, pero la reacción que tiene el cuerpo ante la presencia de los parásitos, como habíamos dicho, va acompañado por fiebre. Y de ahí su otro nombre, ¿verdad? Fiebre de Katayama. También va a ir acompañado por una fibrosis periportal, una hipertensión portal y embolias por granulomas cerebrales o espinales. Esa fibrosis se va a desarrollar alrededor de los vasos portohepáticos, donde va a manifestar ciertas patologías, ciertos síntomas de acuerdo a la cantidad de afectación. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos piel, tenemos la cercaria. Una vez que ingresa, pierde la cola, permanece 2 días y luego se traslada hasta encontrar un vaso sanguíneo por el cual se va a trasladar a el tejido o los vasos específicos donde termina de madurar. Cuando están a nivel intestinal, estos gusanos adultos
producen reacciones inflamatorias locales, porque van a realizar un desprendimiento a través de la secreción del glicocálice. Cuando están a nivel de hígado, vaso, pulmón, ya son capaces de depositar huevos. Es aquí donde estos huevos van a inducir la reacción inflamatoria, el desarrollo de la fibrosis por los granulomas que están ocasionando. ¿Qué va a pasar con los tejidos afectados? Va a disminuir el riego sanguíneo. Por lo tanto, una de las complicaciones a nivel de hígado es la hipertensión portal. Esta hipertensión portal trae graves consecuencias, tanto así que puede desarrollar ascitis en el individuo afectado, venas varicosas en el sistema portal que se van a ver a nivel de la pared abdominal también, y la hepatoesplenomegalia con el aumento de tamaño. Cuando llegan a vejiga, como a hematobium, van a desarrollar hematuria. Además, se pueden calcificar los lugares lesionados que tengan parásitos o huevos, y por la irritación y el daño que ocasionan a nivel de la piel, del recubrimiento epitelio, del recubrimiento de la vejiga, se puede desarrollar el carcinoma de células escamosas. También se han visto embolias por granulomas que llegan a nivel cerebral y espinal. Las calcificaciones se van a ver así. Una radiografía van a ser pequeños nódulos radiolúcidos. En pulmón habíamos hablado de que produce una sintomatología, no es tan específica la parasitología, por lo tanto puede pasar como cualquier otra patología neumonal. Por lo tanto, las personas que tienen problema a nivel del pulmón presentan tos, presentan a veces enfisemas, oclusiones, hay una inflamación a nivel de los vasos que produce arteritis. La inflamación y el engrosamiento de estos vasos va a causar una alteración que va a afectar al corazón, produciendo a consecuencia secundaria una hipertrofia del ventrículo derecho. Cuando crece este ventrículo derecho, por esa hipertrofia, se llama cor pulmonar. ¿Sí? Como les dije, es una tos seca, es muy persistente, no hay secreción. A nivel intestinal, las diarreas con o sin disentería. Puede haber o no sangre. Por lo tanto, como ustedes ven, no es específica la clínica. Van a presentar un dolor a nivel del hipocondrio derecho y en el hipogastrio, pero este va a estar más manifiesto al momento de la palpación, ¿sí? No son los cólicos regulares que hay como cuando alguien tiene una infección, pero al hacer palpación sí se va a sentir doloroso, va a estar irritado. Para hacer un buen diagnóstico, los médicos debemos investigar bien los antecedentes clínicos, ¿sí? Averiguar la procedencia del paciente, de dónde viene, y saber si estos lugares son endémicos de esta parasitosis. Tenemos que averiguar además si el paciente ha hecho viajes a lugares que sí son endémicos y si ha tenido contacto con aguas. ¿Aguas de qué tipo? Ríos de cauce lento, lagunas, represas. Por lo tanto, esto va a influir mucho en nuestro diagnóstico. Vamos a buscar si ha desarrollado una hepatomegalia, esplenomegalia. El paciente no va a venir en cuanto le pise, a menos que sea bastante intenso, como habíamos visto en la otra imagen. Le va a llamar la atención y sí va a ir. Pero en otras situaciones asimilan que esas picaduras pueden ser por otros insectos hematófagos, como mosquitos y otras variedades, ¿verdad? ¿Alguien ha ido alguna vez al Chapare? ¿Han tenido picaduras por el polvorín?
y se parece mucho, ¿no? Son unas lesiones rojizas que escuecen mucho. Entonces, una persona que no está muy consciente puede asociarle ese tipo de picaduras. Por lo tanto, hay que averiguar. Normalmente vienen a clínica cuando empiezan a tener complicaciones, cuando ya hay hipertrofias cardíacas, la patología pulmonar muy intensa, las esplenomegalías, hepatoesplenomegalías. Por lo tanto, estas complicaciones son las que nos van a terminar dañando, ¿sí? Existen ciertos laboratorios que nos ayudan en el diagnóstico. De forma directa, podemos visualizar los huevos en un examen de heces o en los exámenes de orina. Ya que el parásito no vive en la luz de estos, habría que hacer exámenes consecutivos para poder evidenciar. Se pueden hacer exámenes que lleven la técnica de Cato, Cato-Katz, Lutz, Hoffman, Pons y James. Otra forma sería cultivar estos huevos y ver la eclosión de los miracidios. No le veo muy efectiva esa técnica porque solamente con visualizar el huevo ya tendríamos un diagnóstico e incluso una diferenciación de la especie. La otra forma es la biopsia. Una biopsia rectal, en especial de los granulomas, de las lesiones que sospechamos que tienen granulomas, para poder visualizar. A nivel inmunológico, podemos hacer una prueba de precipitación circumovar, la reacción indirecta a los anticuerpos fluorescentes, una ELISA y una reacción intradérmica. Producen reacciones con anticuerpos, pero no suelen ser tan específicas, pero hay pruebas. Ahora, debemos controlar el área donde las personas están contagiando. Existen lugares donde siembran, por ejemplo, el arroz sumergido, ¿verdad? Al estilo japonés. Son una fuente de contagio también porque tienen aguas calientes y aquellos animales, las personas que van a cultivar, sembrar, cuidar estos sembradíos, también son susceptibles. Hay caracoles, por lo tanto, puede ser un lugar de riesgo. Hay que advertir cuando se detecta el caso de la parasitosis en un lugar a toda la población de ese lugar y por un tiempo evitar las actividades acuáticas a los agricultores, pescadores, amas de casa, dar las recomendaciones hasta que el sistema de salud vea la forma de eliminar al caracol, ¿sí? No podemos eliminar directamente al parásito. Y la forma de eliminar al parásito va a ser a través de la eliminación del caracol. A nivel parasitológico, ya les había hablado un copro o un examen de orina. En el examen de orina se puede visualizar las especies del Japonicum y el Haematoma. En cambio, el Manzoni es directamente coprológico. Aquí tenemos el método de Katz, Cato-Katz, donde realizamos las pruebas a través de las muestras con una malla metálica que prácticamente nos va a servir para retirar los elementos inservibles y nos facilita que los huevos se vayan precipitando para visualizarlos directamente al microscopio. Vean ustedes. Mediante esas mallas es como si hiciéramos un cernido de las materias fecales para visualizar. En el método de Lutz, de la misma manera, vamos a utilizar la sumersión de estas muestras en líquido, agua destilada, de manera que a través de estas membranas vayan cayendo los huevos, ¿sí? Y buscamos el sedimento para llevarlo al microscopio. En la eclosión de los miracidios, vamos a lavar las heces y el sedimento lo vamos a
suspender en agua que fue hervida previamente, no en agua caliente, ¿sí? Se va a incubar durante varias horas, tiene que ser agua tibia, de manera que haga aparecer al huevo que está en el ambiente de un río o de un lago. De esta manera los huevos van a eclosionar y van a liberar los miracilios, ¿sí? La prueba de precipitación va a ir más que todo a la incubación de los huevos con suero del paciente y se va a visualizar la precipitación hialina alrededor de la cáscara. Este es otro tipo de prueba. La reacción intradérmica. Aquí va a haber una pequeña inoculación de antígenos de extractos de gusanos adultos. Se puede realizar en la espalda, en el brazo. En el brazo es lo más recomendable cuando buscamos solamente esta especie. Es positivo cuando hay una formación de pápula superior a 1 centímetro, ¿sí? La sensibilidad es del 90%, pero como les dije, lo malo de esta prueba es que puede dar pruebas cruzadas para fasciola y otros crematos, por lo tanto, no es tan específica. Pero ya con que nos dé un positivo, nos ayudaría incluso a cambiar nuestro diagnóstico y pensar en otra parasitosis que sea la que está causando la sintomatología. Tratamiento para Manzoni y Hematobium brachicoantero, 400 miligramos por kilogramo peso, una sola dosis. Para el japonico se dan 3 dosis, ¿sí? 20 miligramos por kilogramo cada 4 horas. Podemos utilizar también oxalitina para el Manzoni, 15 miligramos adulto por kilogramo, 20 miligramos por kilogramo para niño, dividido en 2 dosis con 4 horas de intervalo. Aquí vemos los reservorios, ¿sí? Además de afectar al humano, puede afectar a animales que vivan en la zona. Va a depender mucho de dónde se esté dando esta parasitosis. Ratas, monos, vacas, animales salvajes como domésticos. Pero el huésped intermediario va a ser el caracol. Los biólogos reconocen estas especies de caracoles, incluso los médicos de las zonas donde hay, los reconocen por la forma de la concha del caracol, ¿sí? Estas formas nos van a ayudar a diferenciar y poder ver si se trata de una especie susceptible a la penetración de esos miracilios. Ahora, debemos hacer tratamiento a todo individuo en el que se confirme la parasitosis, porque de lo contrario siguen siendo una fuente de contagio. Por más que esta persona tenga ciertos cuidados, a veces en los lugares donde viven, por misionar en lugares cercanos a aguas, predispone a la infestación de las mismas. Se debe realizar una adecuada disposición de las excretas para que pase lo mismo, no haya una contaminación de aguas, porque estos huevos fácilmente maduran. El control del hospedador intermediario. Aquí entrarían los caracoles, de manera que si encontramos positivo una zona, un río, un lago, tengamos que dirigirnos a eliminar lamentablemente los caracoles. Y la educación sanitaria, recomendar a los pobladores, a la gente del lugar susceptible de los riesgos y cómo identificar, ¿sí? No les vamos a prohibir que hagan sus actividades en agua, como pescar, como sembrar arroz, como ir a lavar, ¿verdad? Porque de eso viven muchos de ellos. Por lo tanto, en el momento que identifiquen las lesiones, lo ideal sería que vayan y reporten al centro de salud, de manera que ellos notifiquen al estado epidemiológico y se encarguen. Estos hospedadores intermediarios van a habitar en aguas dulces, poco profundas. Por lo tanto, se encuentran cerca de los bordes de los ríos, de los lagos, de los estanques, de las represas, de manera que tengan contacto con la vegetación
y con el agua, ¿sí? No van a encontrarse a las profundidades de aguas. Tienen que ser además ríos de cauce lento, porque aquellos ríos que tienen gran fuerza suelen arrastrarlos. También pueden estar en pozos y en los canales de drenaje. Según sus variedades, les dije, pueden ser reconocidas por la forma de la concha del caracol, y lo llamativo de ellos es que son hermafroditas. Vean ustedes, algunos tienen la conchita plana, enroscada, otros en cambio forman unos conos algo elevados, y otras variedades pueden formar aún conchitas mucho más largas, ¿sí? Siguiente parásito, la fasciola. Este parásito tiene forma de hoja. Son pequeños, son visibles, por lo tanto son fáciles de reconocer. La fasciola hepática, como también se le llama, recibe el nombre porque se va a instalar a nivel del hígado, ¿sí? Viene del reino animal. Filo, Platyhelminthus, clase Trematode, subclase Digenea, orden Echinostoma, familia Fasciolidae, género Fasciola, especie Fasciola hepática. Puede recibir otros nombres como Histoma hepaticum linaeus, el Histomum hepaticum retius, la planaria, la Quincula goese, pero estos eran antiguos. Hoy en día es casi universal el nombre de fasciola hepática porque a veces es más fácil de pronunciar, como ustedes pueden ver. La fasciolosis, la fasciola hepática, está causada entonces por esta variedad, pero existe una subvariedad que es la fasciola gigántica, que también se la llama muela del hígado, ¿sí? Van a afectar a los mamíferos, sean domésticos, sean salvajes, y el humano termina siendo un huésped accidental definitivo. Están presentes en la industria pecuaria porque causan grandes pérdidas a nivel de estos criaderos. Su prevalencia está condicionada por los climas y la ecología favorable. Para desarrollarse necesitan lugares donde haya agua, ¿sí? Y tiene que haber el huésped intermediario para que sigan los. De lo contrario, tampoco pueden continuar y terminan muriendo. Además de tener la facilidad de acceder a un huésped. Esta fasciola hepática, como ustedes pueden ver, tiene una forma de hoja, ¿sí? Distribución cosmopolita, en especial en las áreas ganaderas. Es un parásito eurixeno. ¿Qué quiere decir eso? Que termina afectando a los animales herbívoros, porque son ellos los que accidentalmente se comen la larva de este gusano, ¿sí? Y esa larva se va a instalar en las hierbas acuáticas, donde ellos van a tomar el líquido y terminan alimentándose de estas plantas. Se cree que existen al menos 2 millones de personas infectadas, muchas desconocen su situación. Por eso es que el humano se contamina accidentalmente. Esta especie va a utilizar como huésped intermediario a los caracoles del género Limnaea. Tiene que existir la presencia del molusco para que puedan seguir. Nuevamente, sin ese caracol no va a haber infección. Se dice cosmopolita porque puede estar en el campo como en la ciudad. Por eso va a depender mucho de la presencia de la hierba mediante la cual van a seguir su ciclo. Y además el caracol tienen formas poliembrionarias. La fasciolosis animal se va a dar en zonas donde hay gran ganado,
y la fasciolasis humana en zonas con ganadería menor. Como ustedes pueden ver, la fasciola, el adulto, va a liberar huevos que todavía no están maduros, por eso se dicen no embrionados. Estos huevos van a caer al agua, donde van a madurar y van a formar el embrión. Como ustedes pueden ver, este embrión, una vez que sale del huevo, se va a llamar miracidio. Tiene vellosidades alrededor de todo el cuerpo, lo que también le facilita nadar hasta encontrar un caracol. Una vez que lo encuentra, se introduce bajo su piel y va a seguir su ciclo de división como esporoquista, ¿sí? Luego va a formar la redia. Aquí entra la redia, que es otra larva intermediaria después del esporoquista, para dar lugar finalmente a la cercaria. Esta cercaria va a salir del caracol. Y vean, ¿cuál es la característica de esta cercaria en la fasciola hepática? No es bifurcada como la otra especie, termina en punta. Esta cercaria va a nadar en el agua, es buena nadadora, hasta poder encontrar un huésped, el que puede ser un humano o un herbívoro. Además, esta cercaria va a ir a introducirse a las hojas de los perros, donde va a formar una forma llamada metacercaria, ¿sí? Es como si se enquistara dentro de estas plantas. Pero, ¿para qué hace esto? Para poder acceder a la vía oral del huésped definitivo. En este caso, las vaquitas, el ganado, van a ir a consumir esos verdes, porque son muy agradables en sabor. Incluso las personas consumen los verdes. Y es la forma en la que terminarían contagiándose. Se van a introducir en el nuevo huésped, van a liberarse a nivel intestinal, rompiendo este quiste, y van a desarrollarse en la cavidad abdominal. Luego van a alcanzar vasos sanguíneos y nuevamente van a aprovechar la irrigación para llegar hasta el hígado, donde van a formar aquel parásito adulto. ¿Sí? Aquí vemos las características del hospedero intermediario. Vean ustedes que tienen las conchitas bastante alargadas. Todas son limaneas, excepto la C, que es una fisa acuta, pero se van contando además la cantidad de líneas, podríamos decirlo. Aquí podemos ver el preparado de una fasciola, y aquí vemos fasciolas en su forma muerta, porque cuando están vivas, y además debido a la localización de hígado, son más rojizas. Tenemos muestras de fasciola, por suerte. Vamos a poder ver en la práctica de laboratorio. Existen al menos 25,000 huevos al día que van a ser liberados, y vean aquí, así se ve un huevo no embrionado, después va a madurar y va a formar el miracidio. Vean, aquí se logran ver las vellosidades de este miracidio, ¿verdad? Va a formar una redia que parece un gusanito alargado, y luego forma la cercaria. Como han visto en la otra imagen, la cercaria, cuando es de fasciola, tiene la cabeza un poco más redondeada, no es tan ovalada como en la otra variedad del esquistosoma, que tenía más un aspecto de espermatozoide con la cola bifurcada. Y esta forma cercaria de la fasciola tiene solamente una cola. Aquí vemos lo mismo, ¿verdad? Esporozoito, la redia y la cercaria. La cercaria también la han comparado con la forma del renacuajo. Y sí, tiene cierta similitud. Ahora, esta es la forma enquistada. Así se va
se va a encerrar esta cercaria para introducirse en las hojas de los berros. ¿Han comido berros alguna vez? ¿Nunca han probado? Son deliciosos. Como necesitan de climas calientes, estos berros también se pueden cultivar en aguas frías. Lo bueno es que en aguas frías no va a haber el parásito, así que si se compran alguna vez, averigüen de dónde están trayendo. ¿Berros? Los berros. ¿Los palitos? No, son unas hojas redondeadas que crecen en el agua, en ríos de caudal lento. Velos, Berros, perros. sí. Se recoge las hojas, se las lava y se prepara como cualquier ensalada. Son muy similares al sabor de la lechuga, incluso podría ser decir. Es que no tienen un sabor intenso, parecen mini lechuguitas. Los berros. Berro. Aquí podemos ver algo de la epidemiología. Vean ustedes, a nivel mundial se cree que existen 2.4 millones de personas infectadas en alrededor de 70 países. Toda Sudamérica tiene prevalencia, pero recuerden, las temperaturas del agua van a influir. Ya no son tan comunes porque hoy en día se ha mezclado con otra variedad de berro que es amarga y la gente no compra eso. Entonces, como son muy diferentes y el sabor cambia con esta otra amarga, entonces ya no es conocida esta hoja. Pero el ganado vacuno y caprino pueden consumir estas hojas y es ahí donde se contagia. Aguantan bajas temperaturas, les gustan los climas húmedos y la presencia del ganado, pastizales silvestres, el agua que corre, favorece al crecimiento de esta parasitemia y además de los berros. Y como se consumen crudos, si no confirmamos del tipo de agua, entonces existe un mayor riesgo. Hemos visto facial hepática. Vean, aquí a nivel anatómico tiene una ventosa oral mediante la cual se adhieren a los tejidos y además tienen otra ventosa ventral, ¿sí? Tienen un útero, un testículo y un conducto deferente. Esta especie no requiere hembra y macho, son hermafroditas. Forma de hoja, miden de 2 a 4 centímetros de largo, entre 2 y 4. Las que tenemos son chiquitas. Por 1 a 2 de ancho. Son planos, alcanzan, no tienen ni siquiera volumen en su cuerpo, de manera que cuando se adhieren a los conductos hepáticos, pasan desapercibidos. El daño va a estar cuando hay gran cantidad de parasitosis que debido a la acumulación terminan engrosando las paredes y a veces obstruyendo la luz de estos conductos, ¿sí? El hombre es un huésped accidental nuevamente. Aquí podemos ver cómo se ve la anatomía de este parásito de forma ilustrada, ¿verdad? Donde vemos sus dos ventosas. Esas ventosas le ayudan a adherirse. Aquí también podemos ver la ventosa ventral, la ventosa oral, el foro genital, el intestino ramificado. Por eso es que tienen un aspecto de hoja. Los huevos. Los huevos son ovalados, ovoides, tienen un opérculo. Vean ustedes. Es esa tampita que tienen en uno de los polos que les facilita eclosionar. Son de un color pardo amarillento sin tinciones y se van a ir a depositar en las vías biliares. Salen a través de las heces, ya que el parásito se va a encontrar a nivel de luz de los conductos hepáticos, van a depositar ahí mismo sus huevos, ¿sí? A la luz van a liberarlos. Por lo tanto, cuando haya secreción de bilis, son arrastrados y terminan saliendo por las heces.
lo cual nos facilita a la hora de buscar este parásito. Va a ser más fácil ver. Se va a fecundar en un tiempo de 9 a 15 días en el agua. Por lo tanto, tiene que haber contaminación fecal a nivel de estas aguas para que estos huevos lleguen a cumplir su ciclo. Aquí podemos ver un huevo con una larva en el interior. Se nota, ¿verdad? Cómo se mueve. Aquí vemos la muestra de la fasciola, es el gusano adulto. Vean ustedes, no tiene segmentos. Su ventosa ventral y la ventosa oral que se nota aquí, pequeñita. Este es el huevo. Ya perdió el opérculo, por lo tanto esto nos estaría indicando que ha logrado salir la larva. Aquí nos está mostrando la ventosa ventral y la ventosa oral. Repito, aquí el ganado es el más susceptible a esta infección por el consumo de los berros que está en el agua. Las ovejas también corren el mismo riesgo, pero ya que el humano también consume esos berros, puede infectarse, ¿verdad? De todas formas, en cualquiera de las especies va a tener un ciclo a través de los intestinos para luego alcanzar el torrente sanguíneo y llegar al hígado. Se eliminan por heces. Estos huevos tienen que llegar al agua necesariamente, no hay maduración en tierra. Por lo tanto, aquellos huevos que caigan en tierra o sean enterrados, ya no contaminarían, ¿sí? Aquí es donde maduran, se liberan, buscan el caracol, van a formar el esporoquiste, las redias, las cercarias, y las cercarias van a ir a enquistarse en las plantas. ¿Sí? Lo mismo. Este sería el hospedador. Es un caracol con la concha bastante alargada, marrón claro. Tiene de 4 a 5 espirales y dice dextrogiro porque a medida que va girando va saliendo. También son hermafroditas, todas las variedades de caracoles son hermafroditas. Hábitat acuático y en especial lugares donde hay gran vegetación. Temperaturas ideales para el caracol entre 25 y 28 grados. Y estos son los berros. A ver si tenemos nuestra clase. Astillas, ya. No son datos. Vean ustedes, aquí vemos los berros. Esto solamente es un esquema para indicar que el ingreso es por vía oral, ¿sí? Los berros nunca se consumen cocinados, siempre se consumen crudos. Les digo que son muy similares a la lechuga porque imagínense, cocinar lechuga. Se deshace, es tan frágil la hoja, tiene la misma consistencia los berros, por eso es que no se pueden cocinar. Y eso es lo que aprovechan para ingresar a la vía oral, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Sí? Si un animal está infectado con este parásito y nos ponemos al animal, ¿no nos infectamos o también nos No, porque en el animal va a formar de la misma manera el gusano adulto a nivel de los conductos del hígado, ¿sí? No va a ir a instalarse otros tejidos, no va a ir a músculos, por ejemplo. Ahora, si bien consumimos hígado de la vaca, están a nivel de los conductos, pero ¿cuál es la parte que consumimos nosotros? La masa. La masa, ¿verdad? La carnosidad, es la fileteada. Y además lo cocinamos. ¿O conocen a alguien que consuma hígado crudo? No tenemos ese hábito.
muy probable que lo hagan tal vez en otros países, de acuerdo a diferentes hábitos culinarios o incluso tribus, donde después de cazar sí consumen el hígado crudo por su alto contenido nutricional, pero en esos lugares no hay estos parásitos. Ahora, ¿cuál tendría que ser el problema? Si ustedes se comen un hígado crudo con el parásito, no se van a infectar, pero me dirán, ¿qué tal si el parásito estaba desobando y accidentalmente me comí los huevos? Si ustedes se comen huevos con el hígado crudo, no va a haber infección, porque el huevo todavía no está maduro. Requiere llegar al agua para madurar, formar el miracidio requiere el caracol, ¿sí? Otra cosa es que ustedes, digamos, se coman al caracol crudo, que tampoco hacemos, ¿verdad? Y tendría que estar en una etapa en la que ha formado cercaria además. Necesariamente tiene que salir en forma de cercaria después del caracol y formar el quiste en las hojas para ser ingerido. Ese quiste le da la protección de los ácidos gástricos. Porque si ustedes se comen una cercaria de forma directa, está desprotegida y va a morir por el ácido del estómago. ¿Sí? Es como si se comieran los huevos de otro parásito accidentalmente. Ese quiste le da la protección. Por lo tanto, no hay riesgo al consumir una vaca infectada. El problema está para el productor del ganado, porque en el momento en que lleve su ganado al matadero y vean esta parasitosis, por las leyes de sanidad le van a decir que deseche, aunque no haya riesgo. O aquel producto como el hígado, que sí podía venderlo, porque cuesta el hígado, no es barato, ¿verdad? Por su fuente nutricional, tendría que ser desechada y también es una pérdida para ellos. Pero se puede controlar esta parasitosis, tanto en el humano como en los animales, así que no hay problema. Cuando llega al hígado, desarrolla una fase crónica por la gran parasitemia. Los parásitos en hígado, a más cantidad de parásitos, van a terminar cerrando la luz de los conductos. Y recuerden ustedes que los conductos hepáticos son pequeños, son delgados. Y considerando el tamaño de los parásitos, entonces sí puede ocasionar problemas. Puede haber hiperplasias, dilataciones de venas biliares. Por lo tanto, a nivel hepático va a depender mucho la cantidad de parásitos que se vayan a instalar en la luz. Además, asociado a eso va la irritación que produce a nivel de los epitelios. Por lo tanto, hay inflamación y gran cantidad de eosinófilos. Desarrolla, debido a esta inflamación, fibrosis. Si el hígado está obstruido y no puede secretar aquellos productos, va a empezar a entrar en una falla, como en una congestión, y va a desarrollar una hepatomegalia. Estas hepatomegalias se pueden complicar por la obstrucción, desarrollando necrosis total o parcial del parénquima. A nivel de vía biliar, a partir de la 7ª semana, van a empezar a ocurrir las obstrucciones de los conductos biliares, donde también va a desarrollar hiperplasia e hipertrofia. Existe una lesión traumática que se va a dar porque las metacefalias atraviesan la cápsula de Gilson. Y cuando están migrando a través del hígado, producen necrosis en el tejido hepático. ¿Sí? Esta hiperplasia más la fibrosis, entonces van a ser los que van a desarrollar clínicas que no siempre son específicas, porque son muy similares a otras. Aquí estamos viendo cómo se ve en la luz de los conductos biliares de forma adherida. Tienen un color diferente, por lo tanto sí son visibles. Aquí lo que está encerrado son los parásitos, ¿verdad? Pero hay más. ¿Logran ver los otros que no están encerrados? Sí. Vemos aquí, aquí adentro, aquí
hay gran parasitemia. De la misma manera, aquí adentro. Por lo tanto, así se ve. Desarrollan 3 fases clínicas. La fase aguda va con fiebre elevada, dolor abdominal y diarrea. La fase latente se caracteriza por la eosinofilia, que ya se puede detectar en sangre, un dolor abdominal y la hepatomegalia, que si esto se sigue cronificando, alcanza grandes dimensiones. En la crónica, la sintomatología, como ustedes pueden ver, va muy asociada a cualquier otra patología como la colecistitis, la formación de cálculos biliares por la retención de los fluidos biliares. Las personas también pueden presentar ictericia por las obstrucciones y el dolor abdominal. ¿Sí? Hay que considerar bien estas fases porque son las que van a dar las complicaciones. Pero este gusano puede formar migraciones erráticas. Y es así como llegan a pulmón, corazón, al estómago, a nivel fecal y a nivel cerebral por esa migración errática. A nivel de estos tejidos van a formar abscesos con un severo daño tisular por la reacción inflamatoria que produce. ¿Sí? Cuando los pacientes tienen gran cantidad de parásitos, desarrollan anemias. Y son visibles a nivel de diferentes estudios. Esto es una biopsia ya de una persona que ha fallecido. Vean la cantidad de parásitos y vean la dilatación de los conductos. Vean qué tan fibrosados están. Realmente han aumentado de grosor. Ahora esa dilatación, ese engrosamiento, asocian la cantidad de parásitos que se han adherido. Por eso hay tremendas oclusiones. Esta es en una endoscopía. Esto es tejido intestinal. Por lo tanto, es una fasciola errática, pero que se ve, ¿verdad? Tienen un color más oscuro al centro y algo más pardo alrededor. Cuanto más frescas estén, se ven más rojitas. Cuando van muriendo, se vuelven más oscuras, más plomas. Y aquí vemos la fasciola. Esta es la fasciola gigante y este es el Paragonimus que recién vamos a ver. Vean los tamaños, ¿verdad? Es el tiempo que tardan en crecer. 48 días alcanzan su tamaño adulto. El diagnóstico a nivel epidemiológico por la eosinofilia y la fiebre ya nos podría ayudarnos a sospechar, más si sabemos los antecedentes epidemiológicos, averiguar si estas personas han consumido berries, es el dato principal, ¿sí? Si presenciamos hepatomegalia, estamos muy probablemente frente a una fasciola y, como les dije, los berries. Laboratorios, se pueden hacer métodos directos mediante los diferentes métodos que les mostré para buscar los sedimentos en busca de los huevos. Los huevos son muy característicos, pero al igual que nosotros nos van a ayudar. Puede haber esa reacción de anticuerpos, pero vimos que no era tan específica. Aquí lo que nos ayudaría es identificar los huevos o en cambio llegar a través de equipos especiales a nivel de los conductos hepáticos para visualizar de forma directa los parásitos, ¿sí? Porque no se introducen a los tejidos, están a la luz. Aquí vemos el opérculo abierto, ¿verdad? Suele estar cerrado mientras va madurando. Se ha visto gran incidencia en Europa, América, Venezuela, Cuba, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil y lamentablemente Bolivia también entra en esta lista. Hay fasciola hepática en Bolivia. Tratamiento: closantel,
tricabendazol, el que tenemos aquí en nuestro medio, albendazol. Y son varios días de tratamiento, ¿sí? Según los diferentes medicamentos. Podemos utilizar dipionol vía oral de 20 a 50 miligramos kilogramo de peso. Se puede alternar y durante un tiempo bastante largo. También se puede utilizar clorhidrato de metina y trialabendazole, que es una variedad del albendazol. Profilaxis: identificar al parásito, cortar el ciclo, educar a las personas, de manera que podamos cortar este ciclo, ¿verdad? Si no tenemos los caracoles, el ciclo se corta. Si identificamos pacientes enfermos, también se corta porque evitamos de que sea fuente de infección. Y esto sería prácticamente un resumen de las pruebas. Los casos clínicos los vamos a ver en clases, pero van a ir orientados a reconocer la morfología del parásito y revisar algunos para poder identificar la sintomatología. Eso sería todo, jóvenes.